Debido al clima de inseguridad, Tamaulipas recorrerá 1 hora la salida de las escuelas de educación básica. Jueces dan entrada a la demanda interpuesta por el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, contra Juan Sandoval Íñiguez por daño moral. El presidente Felipe Calderón se comunicó con su similar de Chile, Sebastián Piñera, para felicitarlo por el rescate de los mineros atrapados. El presidente mexicano expresó que con esa acción no solo se rescata a personas, se rescata también una esperanza acerca de la valía de la humanidad. Ayer envió un mensaje al respecto. Primero que nada, quiero aprovechar, amigas y amigos, para extender a nombre propio, y estoy seguro que a nombre de todos los mexicanos, una muy sincera y cordial felicitación al pueblo y al gobierno de Chile por este extraordinario rescate de los mineros de la mina de San José que está llevándose a cabo. Y a raíz de lo ocurrido en Chile, diversas voces reclaman por lo que no se hizo en el 2006 en la mina Pasta de Conchos en Coahuila. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, aseguró que el gobierno y los dueños de la mina en Pasta de Conchos están en deuda con la sociedad porque no se hizo el esfuerzo necesario para rescatar a los 65 mineros atrapados, como sucedió en Chile. Recordó que está pendiente una recomendación que emitió la CNDH sobre el caso. La Secretaría de Desarrollo Social y la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron a coordinar acciones para erradicar la pobreza alimentaria en el país en los próximos 5 años, ya que corresponde al primero de los objetivos del desarrollo del milenio. Asimismo, surgió el compromiso de medir la eficacia del gasto en el desarrollo humano. Con la finalidad de poder recibir un mayor número de detenidos por el alcoholímetro, autoridades capitalinas iniciaron la remodelación y ampliación del Centro de Sanciones Administrativas, conocido como El Torito. Asimismo, se analiza la posibilidad de aumentar los puntos de revisión del programa Conduce sin Alcohol en las zonas donde hay más bares y discotecas. Y en otros asuntos, con la captura de Ignacio Javier López Medina, uno de los principales operadores financieros del Cártel de la Familia, la Procuraduría General de la República descubrió que ese grupo delictivo vende a China minerales extraídos de forma ilegal en la región serrana de Michoacán. De acuerdo con la dependencia, la operación se lleva a cabo a través de 3 empresas, mismas que tan solo este año exportaron 1.100.000 toneladas, equivalentes a $42 millones. En Tampico, Tamaulipas, debido a los hechos de inseguridad que se han registrado en las últimas semanas en la zona sur del estado, la Secretaría de Educación Pública ordenó a través de un oficio recortar los horarios de clases en 2.500 escuelas con turno vespertino para prevenir algún incidente. Esta medida se aplicará a partir de hoy, es decir, que a las 17:30 horas las primarias deberán cerrar y quedarse completamente vacías. La Secretaría de Educación Pública confirmó que continuará con la campaña Constrúyete en bachilleratos públicos federales y estatales, que busca ofrecer una educación sexual responsable entre los estudiantes. La dependencia aclaró que se trata de un proyecto integral para mejorar las condiciones de salud, alimentación y orientación sexual en los jóvenes, así como para prevenir el incremento de embarazos no deseados entre los adolescentes. De acuerdo con la segunda encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia, que levantó el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2009, el 7.6% de las estudiantes de bachillerato revelaron haber estado embarazadas. El juez cuarto de distrito en materia civil en el Distrito Federal declaró como ganadores a la Profeco y a 1.308 usuarios representados en la acción de grupo que se promovió contra el consorcio Aviaxa SADCB. Los consumidores se vieron afectados cuando el 2 de junio del 2009 la aerolínea dejó de volar, por lo que se promovieron las acciones correspondientes para exigir sus derechos. Jueces de Jalisco y del Distrito Federal dieron entrada a la demanda por daño moral que interpuso el jefe de gobierno Marcelo Ebrard contra el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, por llamar fascista a Ebrard. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá decidir si el juicio contra el prelado se lleva en Jalisco o en la Ciudad de México. En tanto, la demanda contra el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, se llevará a cabo en el Distrito Federal. Valdemar declaró que las leyes aprobadas en el Distrito Federal hacían más daño que el narcotráfico.
Fidel Herrera, el gobernador de Veracruz, calculó que los daños materiales provocados por el paso de los huracanes Carl y Matthew ascienden a 100,000 millones de pesos. Afirmó que Carl dejó en septiembre más de 500,000 de damnificados, 12 muertos y obligó a desalojar a 150,000 personas de sus viviendas, mientras que Matthew causó la muerte de 9 personas y la evacuación de otras 150,000. Detalló que su gobierno ha censado 100,000 casas destrozadas y otras tantas con daños de distinta naturaleza, además de 1,000 escuelas y enormes pérdidas agrícolas. Y pasando a temas nacionales, el coordinador perredista en la Cámara Baja, Alejandro Encinas, sostuvo que su fracción no solapará a nadie que tenga problemas con la justicia. Esto en referencia a Julio César Godoy Toscano, luego de que se dio a conocer un audio sobre una presunta conversación entre el diputado y Servando Gómez Martínez Latuta, quien es uno de los jefes de la organización criminal La Familia Michoacana. Encinas pidió a la Procuraduría General de la República que difunda todas las pruebas contra el legislador del Sol Azteca y que se abra un debate público. Y bueno, pues felicitamos a Chamín Correa y Susana Alexander, que recibieron la medalla al Mérito Artístico 2009. Esto fue durante una sesión solemne en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ante la presencia de 38 de los 66 diputados que integran este órgano. Quien también fue reconocido es el escritor José Emilio Pacheco, aunque algunos legisladores exhibieron su ignorancia, como la periodista Edith Ruiz, que lo confundió con Tennessee Williams, autor de un tranvía llamado Deseo. El periodista Cristian Vargas no se quedó atrás, dijo que admira a Pacheco por su obra Crónica de una muerte anunciada, que en realidad, como usted sabe, escribió Gabriel García Márquez. Y en otros asuntos, la depresión es una enfermedad mental que puede ser detonada por muchos factores distintos. Es curable si se trata con especialistas a tiempo. El problema que existe es el estigma, el cual es la idea que hay en la sociedad de que el paciente es el culpable de padecer la enfermedad cuando no es así. Y este es el peor enemigo de la salud mental. Vamos a ver esta nota que les preparamos sobre depresión. El 7.4% de la población mexicana vive con depresión, enfermedad que puede tardar hasta 14 años en diagnosticarse. Actualmente ha crecido alarmantemente el número de jóvenes en México que padecen esta enfermedad y se presenta con más frecuencia en mujeres que en hombres. Pero, ¿qué es la depresión? Es una enfermedad neuroquímica cerebral con un factor genético importante, más no decisivo. Decimos que es una enfermedad multifactorial porque se compone de medio ambiente, de neuroquímicos, como te decía, desbalance en neuroquímicos y también un factor psicológico y, por supuesto, genético. Los síntomas más comunes son indiferencia, pérdida o aumento de peso o apetito, fatiga, pensamientos de muerte o suicidas, pérdida del placer, entre otros. La edad más frecuente en la que se presentan las enfermedades mentales es durante la adolescencia, debido a que el cerebro llega a cierto grado de madurez y es cuando también los cambios hormonales son muy fuertes. Es importante que la depresión se detecte a tiempo para que el paciente no llegue a refugiarse en salidas falsas, adicciones y modos de evadir el problema. Bueno, esto sí tiene mucho que ver en situaciones de alcoholismo. Hay muchas personas que están con ya cuadros de alcoholismo y que debajo hay una depresión. Puede ser cualquier tipo de adicción o puede ser por aislarse, en irse, involucrarse en, pues ya serían los jóvenes más grandes, en lo que sería en el trabajo, ¿no? Entonces, trabajo y trabajo, trabajo para no conectarme con mis emociones que son dolorosas. Hay ciertos detonantes en la vida de las personas que las pueden llevar a una depresión, como lo es la pérdida de un ser querido, la del trabajo o la falta de éxito en su camino profesional. México es uno de los países que peor se encuentra en materia de salud mental. Prueba de ello es que solo se invierte el 1% del presupuesto anual de salud para este ramo. La Organización Mundial de la Salud dice que se debe invertir mínimo el 10% del presupuesto para combatir a las enfermedades mentales. ¿Cuánta gente es atendida? Pues es muy poca y desgraciadamente tenemos 2.800 psiquiatras en México para atender a una población pues, muy grande. 9 estados sin servicio de salud mental. Estamos tan mal como los países pobres de África. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que para el año 2020, la depresión será la segunda enfermedad que incapacite al sujeto en sus actividades a nivel mundial, solo seguida de las enfermedades cardiovasculares.
Para Uno Noticias, Pablo Valdés. El Nobel de Literatura 2008, Jean-Marie Gustave Leclésio, que recientemente fue condecorado con la Orden del Águila Azteca en México, dijo que se siente parte de la nación y considera que la política migratoria de Estados Unidos hacia nuestro país es incorrecta, por lo cual calificó como vergonzoso el muro fronterizo que se construye entre la Unión Americana y México, lo que resalta la urgente necesidad de impulsar una política migratoria que se base en el respeto y que retome los ideales básicos de las culturas indígenas. Finalizamos, como siempre, con algo bueno que contar. Las obras más importantes de pintores mexicanos como Francisco Toledo, Rufino Tamayo y Raúl Anguiano llegaron a Roma y pueden ser vistas por sus habitantes desde ayer miércoles en la exposición Estampas Mexicanas de los Archivos Cairon, 1972-2004.